Encuentros Paranormales, parte 1. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me encuentras en TikTok. Teniente Dan. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años más o menos. Vi un hombre sin cabeza hablándome con las manos. Mientras yo me encontraba en la sala, recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa, encontraron una especie de tumba familiar. Era un pasillo con cuerpos a los costados. ¿Qué pasó con los cuerpos? Bueno, la construcción tiene más o menos 35 años, es un terreno ejidal. A lo que me cuentan, la tumba se dirigía a un terreno adjunto. La entrada en el terreno de mis padres y el resto en otro sin construcción en ese momento. Así que aplicaron la mexicana de no es mi problema, y levantaron el muro e hicieron el aljibe. Al parecer la zona era una especie de cementerio, ya que varios vecinos al escarbar en sus terrenos encontraron ídolos de barro, piedras talladas, etc. Según me cuentan, cuando estaba despoblado, a altas horas de la noche, era común escuchar ruidos, voces, niños corriendo, en una zona donde apenas si podías caminar sin tropezar. Al parecer, todos los vecinos de la zona tienen sus historias paranormales. Esta historia la envía el programador ebrio. No sé si aplica a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró en mi habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con esta versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias raras. La siguiente historia la envía Nano Galf 16. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo al centro del cuarto, y a los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de lodo de alguien descalzo, justo frente a la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío, y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla.
donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. La siguiente historia la envía el usuario Sugar de Mocha. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento, hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, porque yo digo que era una viejita, estaba muy enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando con mucha fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta que quedaba dormida, y eso que yo no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. La siguiente historia la envía Poncelet. Bruja. Pues yo vivo en la ciudad de Los Pastes, Pachuca. Anteriormente ya había visto bolas de fuego en el cerro saltando de lado a lado súper rápido. Donde vivo, literalmente la mayoría son pequeños relieves. Trabajaba de cocinero y como algunos han de saber, sales bien noche en lo que terminas de lavar y dejar todo limpio. Exactamente a las 11:30 de la noche, mis papás iban por mí porque ya no hay transporte a esa hora. Encima es muy tranquilo donde vivo, no ruido, no gente después de las 9 y apenas hay luz. El punto es que íbamos subiendo el cerrito, estaba lloviendo un poco, en una calle donde todo es ir derecho. Venía un carro atrás de nosotros que eran personas jóvenes igual de mi edad, y entonces a lo lejos se ve una señora, o no sé qué era, pero estaba súper alta, con la cara muy delgada, no como anoréxica, sino estirada, una cara deforme, estiradísima, y tenía las piernas hacia atrás. Ella venía de negro. Como bajamos la velocidad para ver por qué alguien caminaría a esa hora, el carro de atrás nos rebasó sin haberla visto, y después de verla le aventaron las luces. Esa cosa volteó a vernos a todos y ellos se arrancaron súper cabrón porque se asustaron. Como siempre he sido bien escéptico y mi jefecito igual, pues que nos damos la vuelta para verla con las luces del carro. Ya iba más adelante esa cosa. La teníamos mirando de espaldas y esa chingadera solo nos volteó a ver de reojo quieta. Se metió al terreno baldío. Cuando nos volvimos a dar la vuelta súper rápido, después de ver que sabía que íbamos a verla, no gritó, no hizo muecas, no iba volando ni nada de esas cosas de fantasmas. Literalmente, era una mujer de unos 2 metros con las piernas en forma de caballo, con la cara estirada y excesivamente delgada, con ojos azules brillosos y tez muy blanca. Al día siguiente, ese terreno amaneció quemado, raro porque estaba lloviendo un poco y amanece muy húmedo, y los vecinos cercanos solo pusieron veladoras en la carretera. No he vuelto a ver esa cosa y ya ni trabajo ahí, pero aún así da miedo salir a esa hora. Del mismo usuario nos platica ahora acerca de los duendes. Realmente esta historia es algo corta y chance a ti no te dé miedo así leyéndola, pero es algo que a la mayoría que vive por aquí le pasa. Mi familia tiene un rancho en Huasca de Ocampo y es súper común que se escuchen risas de niños mientras duermes o los veas correr.
Cabe recalcar que cada casa está como a 3 hectáreas de cada una y ningún niño se aventuraría a esas horas de la noche porque bien te meten un tiro o bien te comen los perros del pueblo. Nuevamente por andar retando a lo inexplicable y hablando pestes, me despertaron a las 4:27 de la mañana, vi la hora, y se escuchaba cómo brincaban en nuestro trampolín y estaban riendo. Al despertar no estaban mis tenis, y la verdad me enojé, pensé que había sido algún familiar queriendo jugarme una broma, pero para mi sorpresa, ellos aún ni despertaban. Me levanté en chanclas esperando verlos afuera y no, solo vi correr a los duendes muy rápido y mis tenis por allá salieron volando. Hasta escribirlo me pone la piel chinita porque los recuerdo. Eran como niños normales pero pequeñitos, como la estatura de un recién nacido. Pantalón de mezclilla y camisa de cuadros, nada de gorritos ni color verde. Corrieron súper rápido y solo gritaban sonidos como los del jabalí. Me metí rápido a la casa bien espantado, recordando esos videos del 2008, y la verdad ahora ya no le juego al escéptico allá en el rancho. La siguiente historia la escribió el usuario de Dan Fader. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala-comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos, pensamos que era tubería. Al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidimos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón. Se movían cosas, muy leve, algún libro o un traste en el fregadero. Seguían golpeando en la puerta. Hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, vinieron a ser limpias, digamos, más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. La siguiente historia la escribió el usuario datcap5651. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche, y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa, cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio, y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento pensando que había sido mi novia, así que le pregunté ¿no qué? Y ella me respondió con una cara asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no, pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos, y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia, eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. La siguiente historia la envía el usuario King Naum. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me cuentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me ha pasado mucho cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando era apenas muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas,
ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay dos específicos que siempre me han causado temor, por el qué tal y sí. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez unos 50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no me ha pasado nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no tenía ventana. Pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi como que me estaban viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos. Si gustan, se las puedo contar también. Espero les haya gustado.